Hola a todos, con ustedes el instructor FI Gerardo Hernández, clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso match disputado en Buenos Aires, Argentina, el año 1927 por el título mundial, donde Capablanca, José Raúl Capablanca, defendía la corona frente al aspirante ruso-francés Alexander Alekhine. Veremos a continuación la partida número 17, jugada en el Club Argentino de Ajedrez el día 18 de octubre. Corresponde a una apertura cerrada, gambito de dama, defensa ortodoxa. Capablanca con las piezas blancas y con las piezas negras Alexander Alekhine. El juego se inicia de la siguiente manera. D4 Capablanca, D5 contesta Alekhine, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B a D7, E3, alfil E7, caballo F3, enroque corto, torre C1, A6, A3, B6. De ninguna manera esta movida es una respuesta convincente a la jugada A3 de las blancas, pero concede a las negras un juego perfectamente satisfactorio. La opinión contraria de los críticos está basada, como ocurre a menudo, sobre el hecho de que en la presente partida las negras se vieran en dificultades en el medio juego. La posición es complicada y exige profundizarla. En fin, estuve en desventaja porque jugué la etapa siguiente de una manera inexacta. Palabras del extraordinario Alexander Alekhine, que han quedado como testimonio a través de la historia en este match. Y después tenemos las palabras de Grau, Roberto Grau, donde estaba analista de Alekhine y comentaba lo siguiente respecto a esta movida. Es este el momento más importante del planteo y es difícil precisar cuál es la jugada exacta. Por nuestra parte, confesamos que la realizada, es decir, B6, si bien es recomendable por cuanto responde al propósito de plantear una antigua defensa del fianchetto de dama, mejorada por la colocación del peón en A6, no es tan buena como la jugada H3, H6 mejor dicho, seguida de, a continuación, cuando el alfil blanco se retira, a H4, seguida de D por C4, alfil por C4 y entonces inmediatamente sin pérdida de tiempo B5 seguida de C5. Capablanca contesta C por D. Buen cambio. Este cambio central es lo mejor contra el fianchetto de dama y es, en nuestra opinión, una movida buena en la mayoría de las variantes de la apertura del peón dama. Comentario de Roberto Grau. Para quienes no conocen, Roberto Grau escribió una de las más famosas obras que todavía tiene plena vigencia en ajedrez. Nos referimos al Tratado General de Ajedrez, 4 tomos, que cuando Fischer lo tuvo en sus manos en Buenos Aires, Argentina, en una famosa librería, comentó al dueño: lo mejor que he tenido en habla hispana. Si lo dijo Fischer, por algo sería. Entonces, E por F5. Indudablemente es mala caballo por D5 debido a caballo por D5, ya sea E por D5, alfil por E7, dama por E7, torre por C7 y las negras pierden un peón. Entonces, E por D5, alfil D3, alfil B7, enroque corto, C5, D por C5. De lo cual resulta el complicado problema de los peones colgantes. Según mi opinión, es decir, acá estamos expresando la opinión de Roberto Grau, según mi opinión, si las negras juegan correctamente, tienen suficientes recursos. La partida se ha complicado súbitamente. Las negras tienen dos peones aislados en el centro que pueden ser objeto de seria amenaza, pero por ahora esos peones están dominando puntos importantes del tablero, lo que hace que sean incómodos para el desenvolvimiento de los planes de las blancas. Además, existe otro punto débil de las blancas, que sería la casilla F4. En síntesis, las blancas están algo mejor si bien la posición es compleja y viva, lo que puede originar cualquier resultado, comentaba Roberto Grau. Interesante opinión.
B por C5. Después apareció el comentario de caballo C5 con leve ventaja de las blancas. Entonces, B por C5, dama E2. Es evidente que transitoriamente las negras, por la acción de sus peones avanzados, dominan mayor espacio, lo que obliga a las blancas a proceder con gran circunspección para explotar las deficiencias tácticas de esa formación de peones, comentaba Roberto Grau. Torre E8. Igualmente se podría considerar caballo E6, torre F1, torre E8, comentaba Alekhine. Torre 8, alfil C2, dama B6, torre F D1, torre A D8, caballo A4. Y ahora Alekhine jugó dama B5. Aunque no absolutamente mala, comentaba Alekhine, esta movida traba fuertemente la defensa. A pesar de todas las opiniones contrarias, ya sea dama A5, alfil F4, torre C8 o dama A7, alfil B3 y torre C8, etcétera, eran preferibles esas continuaciones. Los peones centrales hubieran podido hallar suficiente defensa y por el momento no había otros puntos de ataque para las blancas. Pero en fin, como lo he dicho anteriormente, comentaba Alekhine, las jugadas realizadas eran suficientes. Es decir, para él pensó que esta jugada le bastaba. Dama por B5, A por B5, caballo C3, alfil C6, alfil D3. La alternativa era también haber jugado alfil F5, alfil F8, B4, torre A8 con igualdad. Entonces, alfil D3. Y ahora un error conceptual por parte de las negras. C4. Cede al contrario sin lucha la casa en la casilla D4, con una ventaja durable. Correcto y bastante simple era haber jugado torre B8, alfil F5, caballo F8, alfil F4, torre B6, caballo E5, alfil A8 y las blancas no pueden continuar el ataque contra los peones. Pero ahora las negras deben librar, es decir, después de esta jugada, deben librar una larga y dura batalla defensiva, comentaba Alekhine. Alfil F5, B4, buena jugada. Aquí era esta la única posibilidad, comentó Alekhine. Alekhine aclara en parte la situación del flanco de dama antes que las blancas jueguen caballo D4, apoderándose del hall ahí, en caballo D4, comentaba Grau. El peón negro definitivamente queda débil, puesto que no hay otro peón que lo defienda, y la casa en D4 de las blancas servirá de base a los caballos blancos. Es lo que tienen las bases de operaciones, los hall, cuando no hay peón enemigo que pueda desalojar la pieza que se ubica ahí. En este caso, el caballo blanco en D4. A por B4, alfil por B4, caballo D4, alfil B7, alfil por D7, torre por D7, alfil por F6, G por F6. El equilibrio material no se ha roto, pero la ventaja posicional de las blancas salta a la vista, como ustedes pueden ver. Ante todo, a causa de la mala situación de los peones negros y de su alfil de dama. Resulta claro, además, que en este final la iniciativa pertenezca a las blancas, en tanto que las negras quedarán reducidas a una ingrata defensa. Y ahora, el blanco tenía que hacer una jugada muy fuerte, pero terminó jugando caballo de E2.
Capablanca probablemente no ha visto la contramaniobra siguiente, bastante oculta, jugadas 25 y 27 de las negras. Estamos en la jugada 25. De otro modo, no hubiera rechazado la jugada sencilla, caballo F5, con idea con la cual pudo mantener su poderosa presión posicional. Si enseguida torre E5, entonces G4, y si H5, F4, ganando el peón de H5. Entonces no resultaba bueno. Más las blancas pudieron, ¿no es cierto?, haber reforzado sus amenazas de las diferentes maneras, decía Alekhine. Según los casos, jugar el caballo que está acá de 3, C3 a E2, seguido de caballo F4 y H5. O torre A1, seguido de torre A7. En posesión de las blancas, sin duda alguna, yo hubiera ganado la partida después de haber jugado caballo F5. Interesante comentario de Alekhine, con el cual concuerdo plenamente. Con esta jugada se ganaba. Lo curioso que Capablanca, un eximio finalista, cometiera este error de apreciación posicional, es decir, sacar un caballo que está excelentemente bien situado, ¿no es cierto?, y bajarlo a una situación inactiva, con una amenaza que no constituye. Claro, Capablanca acá pensó que si le cambiaban él volvía a tomar con el caballo, pero en realidad caballo F5 hubiese traído las mejores posibilidades para las blancas. Pero Alekhine no titubeó ahora y contestó con alfil de 3, evitando, ¿no es cierto?, que ese caballo vaya a F4. Entonces acá se menciona la debilidad expuesta por Grau con respecto a la casilla F4. Torre C2. Es fácil ver que no se puede jugar caballo por D5 debido al alfil por H2 con mejor posición de las negras. Torre C2. Alfil E4. E5, mejor dicho. A partir de aquí hasta el fin, la amenaza contra el peón, ¿no es cierto?, B2 de las blancas se compensa con la debilidad que tienen las negras ahí en D5. Claro, si se captura ya en algún momento dado, va a caer el peón que tienen las blancas en B2. Por consiguiente, las negras no tienen más que parar los otros dos peligros, la columna A y la columna y el ala del rey. Esta tarea fue cumplida en las 15 movidas siguientes de una forma convincente, comentaba Alekhine. Bien. Torre C, E2, con idea de jugar E4 ganando. Torre C7. Detiene la fastidiosa amenaza de E4. Comentó Alekhine. Alekhine se apresta, comenta ahora Grau, a defender el peón D lateralmente para poder simultáneamente jugar torre B5 y atacar el peón B de las blancas. La lucha es interesante y las negras se defienden en la mejor forma, a pesar de la desventaja que presenta al tener que desechar toda la jugada a base del cambio de un alfil por un caballo, por cuanto las posibilidades de empate radican en la posición de ambos alfiles. Este es un detalle muy interesante para los estudiosos. El cambio de pieza. Hay veces que es conveniente quedarse con determinado material. Uno puede cambiar torre y después vamos a asistir a un final de caballo contra dos alfiles, donde los alfiles se defienden exitosamente. Esto reduce el cambio de posibilidades del segundo jugador, comentaba Grau. Entonces ahora tenemos torre A1, rey G7, G3, torre C5. Una jugada liberadora
para el alfil del rey de las negras. Torre A7, torre B8, caballo D4, rey G6 controlando la casilla F5, F4. Aquí hubiera esperado más bien caballo 3 a E2 con la amenaza pendiente de caballo F4, jaque, y en este caso hubiera debido decidirme de agrado por fuerza a jugar F5, comentó Alekhine. Entonces, F4, alfil C7, rey F2. El cambio de un par de torres desde ahora es difícil de evitar. Por ejemplo, si caballo C, B5, alfil B6, torre A1 y torre por B5, seguido con la amenaza, si caballo por B5, de alfil por E3, recuperando y ganando. Recuperando la calidad, digamos, pero quedaría muy mal el blanco. Entonces hay que jugar estas posiciones con sumo cuidado. Entonces, rey F2, justamente controlando la casilla E3, torre A5, hace falta a las negras ir reduciendo el material porque la defensa se hace más cómoda. Torre por A5, alfil por A5, G4, H5. La decisión de ceder al contrario el peón H se justifica por el desarrollo ulterior de los hechos. De otra manera, la amenaza caballo F5 resultaría muy grave, contestaba Alekhine. G por H5, jaque, o bien H3, torre H8, con contrajuego sobre la columna H, comentó Alekhine. G por H5, rey por H5, rey F3, torre G8, torre G2, de nuevo casi forzada. Después de torre D1, alfil por C3, B por C3, alfil C8, rey F2, alfil H3, torre G1, torre A8, y el contraataque de las negras es en todo caso suficiente para obtener la nulidad, comentó Alekhine. Torre G2, torre por G2, si torre G6, torre G3, y las blancas de alguna manera mejoran su juego. Entonces, torre por G2, torre por G2, rey G4, H3, jaque, rey H4, caballo F5, jaque, sacando el rey de ahí, rey H5, rey G3. Acá mencionaremos si caballo D6, comentaba Grau, venía alfil por C3, B por C3, D4, y si caballo por B7, D por E3, ganando las negras. Y si rey F2, D por C3, rey 1, E1 y tablas. Bonita variante. Entonces volvemos, rey G3, alfil B4. Bien, vamos a tirar un poco. Rey G3, y acá le correspondía a las negras hacer la jugada secreta. La posición es aparentemente favorable para las blancas. En esta situación se aplazó la partida, pero en realidad insuficiente para ganar, según lo probaron los análisis efectuados y la misma continuación de la partida, comentó Grau. Entonces la continuación de la partida al reanudarse fue alfil B4. Buena jugada.
Diremos que la visita del doctor Marcelo T. de Alvear. Momento antes de reiniciarse la partida, se hizo presente en el club el presidente de la Nación, el día 19 de octubre, el doctor Marcelo T. de Alvear, acompañado de su edecán, quien fue recibido por el presidente de la entidad, doctor Lizardo Molina Carranza, en medio de los aplausos de la concurrencia que llenaba las comodidades de la sede social. Poco después se entabló una animada conversación entre los nombrados y los maestros Capablanca y Alequín, que habían llegado media hora antes de lo señalado para reanudar el juego. El doctor Alvear fue invitado a presenciar el desarrollo del final y acto seguido subió con los nombrados al segundo piso, retirándose del club alrededor de las 20 horas. Bien, continuamos acá con caballo D4, rey G6, rey G4, F5. Bien. Muy simplemente, efectivamente, comentaba Grau, las blancas no pueden contar sobre la conquista del peón F negro, sino al precio de su triunfo principal, el peón H3. Más ahora, ¿con qué quieren ganar? Si el caballo se va de C3 a fin de participar en la conquista del peón F, ¿no es cierto? El alfil dama negro queda libre y el alfil rey puede reanudar sus anteriores hostilidades contra el peón B blanco. Así fue salvada definitivamente esta partida que en un momento dado estaba muy comprometida. Otro comentario de Alequín. Esta réplica, comentó finalmente Grau, no la esperaba ni le parecía buena para las negras a capa blanca, pues manifestó antes de reiniciar la lucha de que este avance le daba algunas probabilidades más. Sin embargo, los hechos probaron que era suficiente como para empatar. Comentarios de la época. Interesante testimonio. Donde tenemos rey G3, rey F6, caballo F3, alfil C5, rey F2, alfil B4, caballo E5. Esta diversión fue transmitida por cablegrama como caballo G5. Ni una ni otra movida tienen gran significación, comentó Alequín. Alfil D6, caballo F3, alfil B4, H4, rey G6, caballo E2, alfil C8. Buena jugada. Naturalmente, el alfil dama aprovecha la primera ocasión que le conceden para tomar a su cargo la defensa de los peones amenazados. Caballo G3, alfil E6, H5 jaque, rey H6, rey E2, libera al caballo de la vigilancia de la casilla D2, comentó Alequín. Alfil E7, rey D2, alfil D8, buena jugada, caballo D4, si caballo, rey C3 venía alfil A5 jaque, rey D4, alfil B6 jaque. Entonces, caballo D4, alfil C8. Y acá mencionaremos una interesante variante que dio Grau. Si alfil H4 venía caballo D por F5 jaque, alfil por F5, caballo por F5 jaque, rey por H5, caballo por H4, rey por H4, rey C3, rey G4, rey D4, rey F3, rey por D5, rey por E3, rey por C4, rey por D4,
por F4, B4, rey E5, rey C5, rey E6, rey C6, la famosa oposición, en este caso lateral, rey E7, B5, rey D8, rey B7 asegurando la coronación, F5, rey A7, F4, B6, F3, B7, F2, B8 igual dama ganando. Interesante línea aportada por Roberto Grau. Volvemos. Entonces, en vez de alfil H4, alfil C8, rey C2, alfil A5, rey D1, o bien caballo D por F5, alfil por F5, caballo por F5, rey por H5, caballo D6, rey G4, caballo por F7, rey F3, y ahora con igualdad. Comentó Alekhine. Ahora las posibilidades de las blancas, decía Alekhine, son absolutamente nulas. Alfil B4, rey E2, alfil D7 y tablas a propuesta de las blancas. Alekhine comentaba finalmente que a partir de la jugada 25, el final es notable desde el punto de vista técnico de la defensa. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Estos son finales muy curiosos, se dan muy pocas veces. Dos alfiles luchando contra dos caballos. Generalmente se supone que los dos alfiles tienen, o un alfil tiene ventaja sobre un caballo cuando hay peones en distintas partes del tablero. Pero acá se produjo una pequeña excepción. Los caballos tenían su buena maniobra entre los peones bloqueados, ya que los peones, al bloquearse, produce la desventaja de la pareja de alfiles. Interesante. Continuaremos mencionando también que había una frase atribuida al campeón. Después de este empate se atribuyó a Capablanca la paternidad de la siguiente frase que pronto circuló entre los aficionados que de cerca seguían las alternativas al campeonato mundial. Si no ha sido capaz de ganar esta partida, es muy dudoso que gane el match. Aparentemente una frase otorgada a Capablanca. También mencionaremos que Alekhine cumple 35 años, mientras estaba jugando el match por el campeonato mundial, cuyo título deseaba alcanzar por ser el sueño de toda su vida, como varias veces lo manifestara el doctor Alekhine, que recién había adquirido la ciudadanía francesa, coronando todas sus gestiones realizadas al efecto. Cumplía entre nosotros 35 años de su vida al llegar el 19 de octubre de 1927, de acuerdo a un calendario, el calendario gregoriano. No olvidemos que la fecha de nacimiento de Alekhine está en cierto grado controversia. No se sabe si es un 1 de noviembre o 30 de octubre o 2 de noviembre. La fecha no pasó inadvertida para los dirigentes y aficionados que le hicieron llegar las felicitaciones por todos los medios. El vespertino Crítica publicó esa tarde un detallado comentario con titular a 2 columnas sobre la vida de Alekhine desde su nacimiento en Moscú en 1892 hasta la fecha que festejaba, terminando el artículo con el siguiente voto. Crítica, con estas pocas líneas, se hace intérprete de los sinceros deseos de ventura y felicidad personal que abriga el pueblo argentino para su ilustre huésped. Doctor Alejandro Alekhine, feliz cumpleaños. Bueno, no nos olvidemos que Argentina fue la que posibilitó que Alekhine jugara el match por el campeonato del mundo contra Capablanca, ya que Capablanca pedía de partida $10.000 en respaldo oro que había en esa época, para poder solicitar y generar todas las conversaciones que finalmente derivaron que el pueblo de Argentina apoyara el desarrollo de este match por el campeonato del mundo, que fue extraordinario allá por los años, ¿no es cierto?, 1927. Y la visita misma del presidente de la República, como lo mencionamos a través de este video, en medio de la renovación del
de la partida aplazada, que fue un día 19 de octubre, demuestra el interés que había en Argentina por el desarrollo de este extraordinario evento ajedrecístico que ha quedado, ¿no es cierto?, gracias a Dios, en el recuerdo y guardado como un tesoro dentro de la literatura ajedrecística mundial. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más videos de este campeonato del mundo.